En los últimos 50 años, la concentración de gases de efecto invernadero ha crecido de forma exponencial. Los compromisos internacionales adquiridos para reducirlos se han quedado en palabras vacías y todavía hay grandes países que no están dispuestos a asumirlos. Ante la cumbre del clima que se celebra en Madrid, hoy en Zoom Segovia hablamos de la emergencia climática. ...2019 ha sido el año del posicionamiento mediático de la emergencia climática. El movimiento, surgido en Suecia en torno a la joven Greta, símbolo de la preocupación de los jóvenes que heredarán el planeta. Y los demoledores informes de los expertos han hecho que dejemos de hablar de cambio para hablar de emergencia. La situación es muy grave. El cambio climático ya está aquí con nosotros, es decir, no es una cosa que, no es un fenómeno que digamos va a venir si no hacemos nada, no. Ya desde hace años estamos sufriendo el cambio climático. Con todo lo que ello supone en cuanto a impactos de todo tipo, de subida de nivel del mar, de afecciones a los sistemas de producción de alimentos, a la distribución de las lluvias, al incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, etc. Todo esto es ya inevitable y vamos a seguir experimentándolo en los años que vienen. Lo que pasa es que este problema se puede ir agravando cada vez más a medida que seguimos soltando gases de efecto invernadero. A un mundo que va a ser diferente sí o sí, pero puede ser diferente, muy diferente o digamos inimaginable de alguna manera, ¿no? El IPCC, siglas en inglés con que se conoce al grupo de científicos que asesora a la ONU en materia de cambio climático, suele emitir un informe cada 4 o 5 años. Solo este año ha firmado 3. Todas sus conclusiones van precisamente a clamar que se nos acaba el tiempo de reacción y que hay que ponerse a hacer unos cambios absolutamente descomunales en todo lo que se nos pueda ocurrir. En 2015, en los Acuerdos de París, la comunidad internacional se comprometió a adoptar medidas para frenar el calentamiento global. El objetivo era no pasar de un incremento de 2 grados en la temperatura media del planeta a final de siglo, pero ya estamos en 1,1 y la recomendación es que mejor no se pase de 1,5 grados. Las consecuencias que tendremos van a ser fuertes, van a ser importantes, pero si llegamos a 2 grados y más allá, las consecuencias serían catastróficas. Si no se incrementan los esfuerzos, si los compromisos no son más eficaces y más estrictos, pues llegaremos a un incremento de 3,2 grados de la temperatura media del planeta. Y lo que nos dice Naciones Unidas es que podríamos no llegar a superar el 1,5 grados, que ya de por sí va a tener efectos bastante graves, si realmente empezamos ahora de forma muy potente a reducir esas emisiones. Para hacernos una idea de la situación que se plantea, sirva decir que la última vez que la temperatura media global del planeta subió 2 grados fue hace más de 2 millones de años. Era una época aquella en la que los humanos no estábamos por aquí, pero era una época en la que apenas había zonas heladas en el planeta y era una época en la que el nivel del mar estaba 10 metros por encima del actual. Un incremento de 10 metros del nivel del mar supone un retraimiento hacia el interior de los continentes brutal. La población mundial está fundamentalmente concentrada en las costas. Van a perder la posibilidad de vivir en esas zonas, países que son islas que se van a ver lógicamente sumergidos por culpa del incremento del nivel del mar, desiertos en muchas zonas que ahora no lo son, perder la biodiversidad de una forma masiva. El objetivo es que una vez lleguemos a 2100
no hayamos superado los 2 grados y tratar con todos los esfuerzos posibles de quedarnos lo más cerca posible del 1,5. Para que llegáramos, digamos, a alcanzar este objetivo, tendríamos en el año 2050 que hacer emisiones de gases efecto invernadero cero neto. Quiere decirse que no podríamos emitir gases procedentes de combustiones, del ganado, del metano que se emite, etcétera, etcétera, que no pudieran ser compensadas por los sumidores naturales, que son los bosques, las praderas, el océano, que prácticamente vienen, digamos, quitando de la atmósfera como la mitad de las emisiones que colocamos, ¿no? Para que en el 2050 haya emisiones netas cero, en el 2030 deberíamos haberla reducido en torno a un 45%. Si empezamos ahora, pues la transición que tenemos que hacer hasta llegar a ser netamente emisiones cero en el 2050, pues será más gradual, nos permitirá hacer un esfuerzo económico menor, será, digamos, la transición menos dañina para muchos sectores que se pueden ver afectados, sectores económicos. Si esperamos al 2040 a tener que reducir nuestras emisiones, después de haber seguido incrementándolas durante 2 décadas más, el cambio tendría que ser mucho más drástico, mucho más brusco, va a ser muchísimo más costoso económicamente y muchísimo más grave a nivel social. Por lo tanto, hay que empezar ahora. Nos estamos jugando la supervivencia del planeta, que parece fácil y es como muy simple decirlo, o sea, muy fácil decirlo, pero los gobiernos en todas esas cumbres no han aportado y no se han comprometido en ninguna de las veces lo que iban legislando o lo que iban prometiendo. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos, en este caso, y de China, que siendo los dos estados que más contaminan, pues son precisamente los que no están facilitando para nada. El reto principal es conseguir que los gobiernos, que en realidad son los que tienen el poder para empezar a plantear acciones que se lleven de verdad con una agenda urgente de emergencia, porque estamos en una situación de emergencia. Ese es el reto fundamental, porque ya se han reunido muchas veces, ya han llegado a acuerdos, digamos, que no eran obligatorios, y lo que nos estamos jugando ahora mismo es la supervivencia. Lo que necesitamos es que empiecen a actuar desde ya, porque las personas, los ciudadanos, estamos dispuestos a colaborar, y seguramente con más información y con unas pautas claras de qué podemos hacer desde arriba, porque son los que realmente tienen la capacidad de llegar a toda la gente con los medios de comunicación, con sus mensajes, con información, empezar a organizarnos y a cambiar muchas de los hábitos y de la forma de producción de nuestro sistema económico, para que realmente podamos conseguir frenar el impacto que estamos teniendo en la atmósfera y en el clima. El problema medioambiental al que ahora nos enfrentamos es totalmente transversal, afecta a cualquier política, a cualquier ámbito de nuestra vida diaria, pues a sanidad, a trabajo, a todo. Creo que hay que transformar totalmente el paradigma en el que vivimos hoy en día, el sistema económico. El poder económico sigue teniendo un peso fundamental en las decisiones de los políticos. Creo que los lobbies económicos son muy difíciles de tumbar, pero también creo que los podemos transformar. Cambiar el sistema productivo a ser un sistema pensado más en defensa del medio ambiente y no pensar en sistemas productivos de economía típicamente capitalista, donde siempre se está pensando en el beneficio. O nos tomamos en serio el problema del cambio climático y el problema del medio ambiente y de la gran agresión que se está haciendo al planeta, o no va a haber retorno. Y en estas cumbres, y sobre todo en esta cumbre de Madrid, creo que tenemos que dar respuestas a nivel popular y hacer que los gobiernos de una vez se pongan en serio a trabajar y den ideas y den conclusiones que se lleven a cabo, y sobre todo lo de siempre, decir la verdad, no pensar solo en sus políticas partidistas
y hacer que todos los gobiernos cumplen lo que se propongan. Porque en sus manos está, por ejemplo, legislar para acabar con el plástico, legislar para que las ciudades sean entornos con el aire más limpio si potenciamos el transporte público en detrimento del transporte privado. Y también estudiar los procesos que puedan hacer que las transiciones económicas no sean traumáticas para determinados sectores o determinadas personas que trabajan en esos ámbitos, porque no se trata de criminalizar a nadie ni de poner a nadie en el precipicio. Se trata de que todos los ciudadanos, en colaboración con los gobiernos, nos sentemos a hablar, que seamos capaces de ir acortando esas distancias y viendo que, sobre todo territorialmente, qué es lo que podemos hacer en cada lugar para ir aminorando este impacto, ¿no? Estoy en este movimiento porque creo que es muy necesario movimientos ciudadanos, movimientos en los que al final cualquier medida, cualquier acción que se proponga y que queramos que los estados, los gobiernos lleven a cabo movimientos que generen presión, que generen conciencia, educación a la sociedad, a la mayoría de la sociedad. Depende mucho los cambios mayores de los estados, ¿no?, de las medidas que puedan tomar y de los acuerdos a los que puedan llegar, pero también viene mucho de la mano de la ciudadanía. Una sociedad que está concienciada, que está informada, va a exigir una serie de cambios. Cuando hablamos de emergencia y estamos hablando de varias décadas, ¿no?, de planes a varias décadas, pues incluso uno dice hay una pequeña contradicción, ¿no? Tenemos que tomar medidas urgentes, pero las estamos programando a decenas de años. Evidentemente esto es lo que tenemos que abordar de las administraciones y poner soluciones, y tenemos que tomárnoslo en serio. Los datos son un poco alentadores, la verdad, porque ha habido muchísimas cumbres, ¿no?, como la que va a haber en Madrid, donde se habla de todo esto, donde se habla de los problemas que se está dando las emisiones de CO2, pero las emisiones de CO2 no han dejado de aumentar a lo largo de estos años, y de un cambio de modelo que tiene que venir claramente con justicia social. No queremos que, sabiendo que tenemos que cambiar nuestro modelo productivo y nuestro modelo de consumo, pues queremos que sea con justicia social, y eso es lo que tienen que atender los gobiernos, pero ponerle freno ya. El cambio climático es un problema global que alcanza una perspectiva ambiental, política, económica y social. En las medidas para combatirlo tienen mucho que decir las ciudades. También cada uno de nosotros podemos contribuir cambiando nuestros hábitos para reducir la huella de carbono personal. El calentamiento global se traducirá en España en un incremento de entre 3 y 7 grados de las temperaturas medias, más frecuencia de valores extremos, menos lluvias, aumento de medio metro en el nivel del mar, pérdida de flora y fauna y de playas, por citar algunos efectos ya ineludibles. ¿Qué produce el calentamiento? El efecto invernadero generado por la emisión de gases a la atmósfera. El principal de todos ellos es el dióxido de carbono, que proviene de la quema de combustibles fósiles, de carbón, gas, petróleo. Esa es la fuente principal. El uso desmedido que hacemos realmente de estas fuentes para el transporte, que es ahora el sector que más emisiones produce, para la industria, para otros usos residenciales, la agricultura, etc. El sistema agroindustrial, que se llama agroindustrial, por la cantidad de dependencia del petróleo que tiene. Ya no estoy hablando de maquinaria, que por supuesto, estoy hablando de que la producción de químicos que se utilizan en el tipo de agricultura que ahora está generalizada, tienen una dependencia del petróleo brutal. La ganadería intensiva. Esa dependencia tan masiva que tenemos de los combustibles fósiles es lo que ha hecho que se haya incrementado la concentración de este gas de efecto invernadero de una manera muy notable. España tiene una alta dependencia energética, un 74%, y en 2017 todavía el 91% de la energía procedía de fuentes no renovables. El transporte y la generación eléctrica son responsables de casi la mitad de las emisiones.
Desde el punto de vista tecnológico hay muchísimas alternativas tecnológicas limpias y seguras, y por otro lado económicamente ya hay muchísimos estudios que demuestran que va a ser mucho más caro no hacer nada para combatir el problema del cambio climático que dedicar esfuerzos ahora tanto públicos como privados para reducir esas emisiones. Por ejemplo, en la producción de electricidad, lógicamente las alternativas son las energías renovables. Por ejemplo, la solar fotovoltaica, la eólica son las más baratas de todas las fuentes energéticas. Compares la que compares, estas fuentes renovables que han reducido drásticamente su coste por kilovatio hora producido en las últimas décadas son ahora las más competitivas. Y la eficiencia energética, de la cual siempre se olvida todo el mundo. Realmente hay posibilidades de reducir muchísimo nuestro consumo de energía sin disminuir un ápice la calidad de los servicios que necesitamos, porque en el fondo todo lo que necesitamos cualquier ciudadano, cualquier industria es procesos de calor, de frío, de iluminación y movimiento. Todo eso se puede conseguir con muchísima menos gasto de energía. Que el transporte, que se basa básicamente en los combustibles fósiles, tiene que convertirse, la movilidad, el transporte tiene que pasar a la electromovilidad. El 70% de las emisiones de CO2 se producen en las ciudades. Por eso, el anteproyecto de ley de cambio climático insta a los municipios de más de 50.000 habitantes a empezar a tomar medidas. Segovia hizo suya la declaración de emergencia climática el pasado mes de septiembre. Yo creo que las decisiones, aunque sean de gobiernos, tienen que bajarse al ámbito local, porque en cada pueblo o en cada ciudad las cosas que se puedan poner en marcha son totalmente diferentes, y los problemas o las repercusiones que va a tener el cambio climático también. La lucha en contra del cambio climático es una lucha local, es una lucha que tenemos que empezar primero por nuestra casa, luego por nuestros municipios, por nuestras regiones, nuestras provincias, y generando red. El principal problema que tiene Segovia a nivel de contaminación o de emisiones es el tráfico, porque no tenemos una industria muy localizada, entonces pues tenemos el problema del tráfico, y en ese sentido pues el Ayuntamiento y el equipo de gobierno vamos a tomar medidas. Tenemos previsto el ir peatonalizando el casco histórico, que nos parece fundamental. También, por ejemplo, en estos presupuestos hemos metido una partida para mejorar el transporte público. Evidentemente, cuando restringes el tráfico en el casco histórico tienes que dar alternativas, y tenemos un buen servicio de transporte público y lo vamos a mejorar, ¿no? Para hacer un plan integral de gestión del arbolado. Eso lo que va a hacer es marcar a futuro qué tipo de... Primero, ver los árboles que tenemos, ver qué capacidad de parques y jardines hay en Segovia, y a partir de ahí ver qué árboles hay que plantar, cuáles son los que mejor se adaptan al cambio climático, porque evidentemente ahora hay especies que están viéndose perjudicadas. Pues hay otras medidas como la eficiencia en el riego de los parques y jardines. También se va a dedicar una partida del presupuesto a la eficiencia energética de aquí, de esta casa, ¿no? De la casa consistorial. Encender una luz, no apagar el ordenador, dejar enchufado el cargador del móvil, utilizar el coche, poner demasiado alta la calefacción, son acciones cotidianas con las que cada uno contribuimos a generar la huella de carbono, la huella que dejamos en el planeta. Nuestros estilos de vida, nuestras opciones de consumo, nuestras opciones de movilidad, opciones o condicionamientos, no sé, el que tenga mi trabajo al lado de donde vivo y pueda ir andando o pueda coger un autobús, o no y tenga que coger necesariamente el coche. ¿Dónde compro y qué tipo de cesta de la compra hago? ¿De qué está constituida básicamente mi dieta? De dónde proceden esos alimentos. Soy una persona muy consumista, que ahora en el Black Friday me voy a volver loca y voy a empezar a comprármelo todo, o soy una persona que alargo la vida de mi ropa, de mis, no sé, de los electrodomésticos, me conformo con las cosas básicas que necesito, etcétera, ¿no? Ser consciente de lo que consumo con mi vehículo, ser consciente que podría utilizar transporte público, ser consciente que en mi casa yo puedo ahorrar agua y luz, ser consciente que mi forma de consumo alimentario influye mucho en las emisiones que generamos en la atmósfera. Yo creo que cada persona debe empezar por aquello que le resulte más fácil, cosas a las que pueda renunciar o que pueda cambiar en sus hábitos. A lo mejor alguien puede empezar a coger menos el coche o a no cogerlo, alguien puede empezar
a no viajar tanto en avión, alguien puede empezar a buscar comida de cercanía, productos ecológicos o comarcales, apoyar a los pequeños productores cercanos, el pequeño comercio. Y simplemente es cambiar un poco el chip, saber que nos han vendido que somos capaces de llegar a todo, que tenemos todo nuestro mundo a disposición, pero el mundo que nos han vendido que tenemos a disposición no es un mundo, son 3, y estamos consumiendo como 3. Y eso en los países desarrollados. Hay gente de países subdesarrollados a los que les estamos consumiendo sus recursos encima. Rechazar los plásticos, molestarnos en realizar esas alternativas, coger la bolsa de tela como antes, coger envases en casa para llenarlos con productos que se vendan a granel. Ahorrar calefacción, demandar otro tipo de construcciones que sean más bioclimáticas, otro tipo de energía que sea más sostenible. Para mi hijo o para los pequeños que hoy están entre nosotros o que tienen por venir, la diferencia de ese medio grado o, espero que no ocurra, de 1 grado o 2 grados más que les podamos dejar de mundo, va a ser abismal. ¿Qué futuro saludable nos espera si nuestros ríos y mares están enfermos y nos devuelve la contaminación en la que viven? Si nuestra flora y fauna están afectadas por ella, si cada vez más el agua será un bien escaso. Desde nuestro derecho a participar podemos actuar para concienciar que todos tenemos derecho a disfrutar de un planeta limpio y sano, para crecer y desarrollarnos en él. Pensando que no hay un planeta distinto al que vivimos y según el artículo 6 de la Convención de los Derechos del Niño, todos los niños y niñas tienen derecho a la vida y los gobiernos deben hacer todo lo posible para asegurar nuestra supervivencia y desarrollo. Sin embargo, nos planteamos cómo será nuestra vida, supervivencia y desarrollo en un planeta enfermo al que no se cuida y al que no hay alternativa.